Hola, el saludo siempre afectuoso para los seguidores de Consejo Sano. Recordemos que este es un espacio que busca y encuentra respuestas vinculadas con la salud humana. Y en esta emisión pretendemos acercarnos a las enfermedades en el adulto mayor. Con nosotros, para felicidad del colectivo, la doctora Seila Rosa Salazar, especialista en medicina general integral, médico de familia destacada. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias por la invitación y siempre un placer compartir este espacio contigo. Doctora, el envejecimiento por sí mismo es un factor de riesgo ante las enfermedades, los padecimientos. Vamos a pensar, acuérdense y organizamos que el envejecimiento es una etapa de la vida. Sí. Como mismo nacemos, envejecemos y de hecho desde que nacemos empezamos a envejecer. Cierto. Creo que eso lo debemos tener claro desde el principio y obviamente al hablar del envejecimiento hablamos por supuesto de factores que de cierta manera nos exponen a la parte de la vulnerabilidad y nos convierte por supuesto en grandes exponentes a enfermarnos y hacer por supuesto ya lo que es el carácter de envejecimiento con un sistema inmunológico deprimido, con un factor de defensa o mecanismo de defensa de cierta manera ya deprimido también, por supuesto que somos mucho más propensos a enfermarnos. Sin embargo, encontramos a hombres y a mujeres que llegan a los 70, a los 75, a los 80 años con una calidad de vida envidiable, incluso desde el punto de vista físico, emocional, realmente en muy buenas condiciones. Eso tiene que ver con los estilos de vida que desarrollaron en la niñez, en la primera juventud, después de los 30 años. Tiene que ver con comportamientos, hábitos, conductas. Exactamente. Cuando vemos a este tipo de adultos mayores con 70, 80 años que de cierta manera practican su actividad física casi igual como lo habían practicado cuando tienen alrededor de 40, 50 años de edad, obviamente, vamos hacia su cronograma hacia detrás y nos damos cuenta que fueron personas que de cierta manera llevaron una vida saludable, llevaron estilos y modos de vida saludables y por supuesto, de cierta manera, llevan consigo hasta el final de la etapa del envejecimiento grandes y hermosos factores asociados a la buena conducta, a la buena salud y al bienestar físico. Y por eso es que estamos viendo hoy adultos mayores con grandes expectativas de vida, con buenos pronósticos de vida y con estilos y modos de vida envidiables, como dijiste, en relación a muchos de los jóvenes hoy en día que realmente dejan mucho que desear. He escuchado decir en más de una oportunidad por especialistas, científicos, investigadores, médicos, que en buena medida en el transcurso de la vida las propias personas tributan hacia su salud o hacia las enfermedades que padecen. ¿Eso es cierto? Así mismo es. Cuando evaluamos casi siempre a los pacientes, y es como yo a veces lo digo en mis consultas o en mi grupo de trabajo con el adulto mayor, ahí en mi consulta, por lo general casi me digo que la vida te cobra factura. Y cuando te cobra factura, te la puede cobrar de dos maneras. O te la cobra a las malas, creándote incluso por tus modos y estilos de vida poco saludables, asociaciones a enfermedades del punto de vista hasta crónicas, o a enfermedades asociadas al envejecimiento, que no son enfermedades crónicas, pero sí de cierta manera empiezan a influir en tu calidad de vida, o aquellas personas como se ven en nuestros adultos mayores con buen bienestar físico, con una salud de hierro, como ellos mismos a veces se lo atribuyen, y además de eso, con un modo y estilos de vida súper saludables. Entendemos entonces, doctora Seila, que en una medida considerable, en un %, digamos, de cierta dimensión, nos autoprovocamos buena parte de los padecimientos que aparecen en la segunda edad, en la tercera edad de la vida. Así mismo es. Hay muchas enfermedades que desgraciadamente vienen incluidas en la genética, claro, ¿no? Que de cierta manera nos aporta la genética de nuestros abuelos, nuestros papás, que nos los atribuyen a nuestra genética. Háblese de la hipertensión, la diabetes, pero muchas de estas enfermedades, háblese de la hipertensión y la diabetes, no son de causa genética. Es decir, tenemos pacientes que no tienen el antecedente genético y hoy están presentando hipertensión y diabetes por malos y modos estilos de vida. Es decir, que sí somos capaces de provocarnos enfermedades a través del hábito de fumar, a través del alcoholismo o adicciones a las drogas o a fármacos que de cierta manera compiten en el tiempo con nuestra salud y, por supuesto, provocan enfermedades a largo, corto y mediano plazo. En esa lista habría que incluir, por ejemplo, un grupo de trastornos cardiovasculares, renales, circulatorios, ¿verdad? Y a la vez incluso psicológicos y cognitivos, porque a veces pensamos que nos quedamos con lo visceral y nos olvidamos que existe un factor cognitivo que de cierta manera también puede verse incorporado en una de las enfermedades más asociadas al adulto mayor en el envejecimiento, desde la demencia senil hasta el Alzheimer e incluso en muchos
muchas de las ocasiones las enfermedades cerebrovasculares. Entonces podemos hablar de un adulto mayor que puede llegar a la tercera edad en condiciones físicas y mentales favorables. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eso es posible? Es posible, siempre es posible si nosotros desde el primer momento que ya de cierta manera trabajamos con el adulto mayor, obviamente estamos trabajando desde el lactante, desde el nacimiento, desde el embarazo de esa dama que se embaraza, empezamos a trabajar con el feto desde las consultas prenatales, su nacimiento, su escolar, por supuesto desde tal momento intentamos incorporarle modos y estilos de vida saludables para que lleven a un envejecimiento lo más saludable posible. Pero cuando ya agarramos entonces al adulto mayor, que de cierta manera trae consigo enfermedades crónicas o enfermedades de base que de cierta manera pueden incluso competir con su vida, ¿qué hacemos? Cambios y modos de estilo de vida para tratar de revertir algunos factores de riesgo, no incluyendo la edad, pero sí algunos factores de riesgo que de cierta manera puedan mejorar su calidad de vida y para tener un envejecimiento lo más saludable y más meritorio que tienen hoy nuestros adultos mayores. Aunque inexorablemente, inevitablemente, la edad es un factor de riesgo. Exacto, es un factor ¿verdad? de riesgo, pero no es modificable. Tenemos factores de riesgo modificables y los no modificables. La edad y la raza no la podemos modificar. Y de cierta manera la raza influye muchísimo en la aparición de enfermedades asociadas como la hipertensión arterial y otros tipos de enfermedades como cáncer de piel, pero tenemos entonces la edad que desgraciadamente esta sí no la podemos modificar y entonces aparece como uno de los factores de riesgo no modificables. Pero sí podemos modificar nuestra dieta, sí podemos modificar nuestro peso, sí podemos modificar cómo nos curamos, cómo tratamos nuestra enfermedad, háblese de enfermedades de base o enfermedades asociadas al tiempo, como el trastorno propio de la incontinencia urinaria, el trastorno propio dispéptico, háblese de las demora a la hora de hacer las ingestas, quiere decir, todo esto lo podemos modificar sin tener que llegar a la edad. Podemos tener personas con 80 años con estilos y modo de vida saludable y además de eso, una salud que se nota, que se le ve, se le sale de la piel y demuestra que estamos al frente de un adulto mayor saludable. Hemos estado proyectándonos de manera esperanzadora, sobre Así todo mismo, en este primer segmento del programa, doctora, pero igual vamos a darle continuidad a este asunto porque las enfermedades llegan, los padecimientos se instalan y en la tercera edad pues la persona está más frágil para poderlo afrontar aún cuando puede prepararse para esta etapa de la vida en mejores condiciones. Así mismo. Hacemos el corte y de inmediato pues regresamos para acercarnos una vez más al tópico que hoy aborda Consejo Sano. El estrés, la falta de sueño, una alimentación inadecuada y la escasa actividad física suelen ser las principales causas de sensación de fatiga constante. Existen métodos efectivos para recuperar y aumentar tus niveles de energía de manera natural y duradera. El sueño adecuado es esencial para que puedas realizar tus actividades cotidianas. No dormir lo suficiente puede llevar a una sensación de agotamiento, mal humor y cansancio al día siguiente, afectando tu estado físico y mental. Los expertos recomiendan dormir entre 7 y 8 horas por noche para asegurar un descanso reparador y favorecer la salud en general. Además, un buen sueño permite que el cuerpo reponga sus reservas de energía y recupere su vitalidad. Intenta reducir el consumo de alimentos procesados, carbohidratos simples y ricos en azúcar. Aunque estos productos pueden ofrecer un impulso de energía inmediato, su rápida absorción suele ir seguida de una caída brusca que te deja cansado y sin fuerzas. En su lugar, elige alimentos integrales, frescos y nutritivos que aporten a tu cuerpo las vitaminas y minerales esenciales para un funcionamiento óptimo. Para obtener energía a lo largo de tu día, procura beber agua de manera regular, en especial durante el ejercicio o cuando hace mucho calor. Se recomienda consumir aproximadamente 3 o 4 litros de agua al día, considerando tanto bebidas como alimentos en alto contenido de agua. La positividad y la buena energía se contagian. Es por eso que rodearte de gente con buenas vibras te motivará a enfrentar mejor tu día a día. Estar cerca de individuos con una actitud optimista puede elevar tu propio entusiasmo y bienestar.
Y es tiempo de regresar. Aprovechemos este segundo segmento, doctora, para conversar sobre el adulto mayor, las enfermedades en el adulto mayor. Estamos hablando de una Cuba que envejece. Estamos hablando de una situación demográfica que indica que 1%, creo que más del 30% de la población tiene 60 años o más. De manera que es muy oportuno el tema que hoy aborda el programa. La tercera edad, la edad por sí misma es un factor de riesgo que no es modificable. Así mismo es. De manera que debemos prepararnos para esta etapa, para una etapa en que necesariamente aparecerán padecimientos, aparecerán enfermedades. La familia no siempre es empática con el adulto mayor, doctora, no es sensible siempre al abuelo que se queja, que no siempre responde como deseamos. ¿Qué recomendación, qué reflexión haría al respecto? Por lo general, casi siempre, cuando somos jóvenes, siempre en la familia pensamos que nunca vamos a llegar ahí. Y siempre pensar que es una etapa de la vida en la que todos debemos llegar. Y de cierta manera incluso es un lujo. Porque yo siempre se lo digo a mis pacientes, es un lujo llegar a tu edad. En estos tiempos, con la competencia propia de la cantidad de enfermedades, las pandemias, las situaciones propias ambientales, la aparición de nuevas enfermedades que de cierta manera compiten con la vida de los pacientes. Llegar al adulto mayor es una virtud y además un lujo en estos momentos. Por lo general casi siempre vemos en familias disfuncionales o en familias con otros conflictos que ponen en prioridad, antes de poner en prioridad el adulto mayor en el hogar. Y de cierta manera trabajamos con esas familias demostrándole que ese adulto mayor que está ahí, de cierta manera puede regalarte no solamente experiencia, sino te puede regalar un hogar sano, un hogar con capacidades educativas, porque estamos hablando de una persona que tiene experiencias acumuladas, que tiene mucho que decir, mucho que cambiar y mucho que agregar a la formación incluso de un niño o a la formación incluso de la familia. Y por lo general que trabajamos directamente desde la familia con el adulto mayor. Es una etapa difícil en el sentido actual con el tema de todo lo que está sucediendo, con lo ambiental, con lo farmacológico, con la aparición de nuevas enfermedades asociadas a quizás al albovirosis, quizás asociadas a los respiratorios, a los cambios propios climáticos, pero estamos trabajando con el adulto mayor. Hoy el adulto mayor se ha convertido en una prioridad para salud pública. Hoy el adulto mayor tiene un grupo de herramientas, un grupo de proyectos bien diseñados para trabajar al adulto mayor y convertirlo hoy en el pilar de la célula de la familia y siendo casi la cabecera fundamental de la familia, como en otros lugares donde el adulto mayor realmente gana un gran protagonismo en la formación de la familia. Doctor, ¿y qué importancia le concede usted al hecho de que el propio adulto mayor, que el propio abuelo o abuela de 70, 75, 85 años se conozca a sí mismo, conozca su cuerpo, conozca las maneras en que reacciona, en que puede curar mejor, en que tal medicamento es más efectivo que otro? ¿Qué importancia usted le concede a eso? Por lo general, casi siempre, cuando hablamos con el adulto mayor, ellos son capaces de organizar su vida tan bien, incluyendo desde el punto de vista de enfermedades, conocen su enfermedad, conocen cuándo están o acercarse al periodo de la complicación, que es decir, no me está sentando el medicamento, no me siento bien con este medicamento, a llegar incluso a sugerir a un profesional de la salud qué es lo que a él le queda bien y qué no, qué me asienta y qué no. Y hay que escucharlo. Y hay que escucharlo, porque si hay algo que debemos aprender nosotros es que esas personas saben mucho mejor que nosotros cómo se sienten, qué ha transcurrido desde que son hipertensos, desde que son diabéticos y las nuevas sintomatologías que pueden estar sintiendo actualmente. Háblese de lo más sencillo, la incontinencia urinaria, que es lo que tanto de cierta manera crea un conflicto familiar, crea de cierta manera asperezas en la familia por el tema de la incontinencia urinaria en los adultos mayores, y que entonces hay que conversar y ellos son capaces de sugerir de qué manera ellos pueden manejar la incontinencia urinaria, pueden manejar incluso la demencia senil sin tener que llegar a cambios bruscos farmacológicos, a incorporación de especialidades que a veces se ven tan complicadas su llegada. Háblese de un cardiólogo, háblese de un clínico, los angiólogos, incluso los psiquiatras, porque cuesta a la hora de caminar o a la hora de ser acompañados por otra persona, porque tienen que ir acompañados por otra persona, porque tienen que moverse a muchos espacios largos para llegar hacia esos especialistas. Ellos son capaces de organizarse y de sugerirnos y sugerirse incluso para su vida, de qué manera pueden influir para eliminar muchas de estas enfermedades o por lo menos controlarlas, que es lo más importante. Sucede también que hay adultos mayores, doctora,
hemos vivido experiencias de ese tipo, que prefieren no asistir al médico. Así mismo. Yo no quiero, porque entonces me van a hacer un estudio, porque entonces va a aparecer lo que yo no imaginaba, porque el diagnóstico entonces va a estar por esta dirección y temen asistir al médico. ¿Qué le diría usted a estos abuelitos que llamamos muchas veces majaderos en casa? Así mismo. Por lo general también lo vemos y lo tenemos seguros en nuestra familia, y ellos incluso le cuesta trabajo no solamente ir al médico, sino que el médico cuando llega a la casa se te esconden. O simplemente dicen, yo me siento bien, a mí no me pasa nada, no hace falta. Son Tampoco sus esta conducta no es la aconsejable. No, para nada. Por obvio, por la edad, aparecen muchas enfermedades que corregidas a tiempo, que diagnosticadas a tiempo, pueden incluso o eliminarse o controlarse. Por eso le digo a los adultos mayores, y le digo a mis adultos mayores, estudiarse, de cierta manera buscarse, ellos lo que le temen es al buscar, pero a veces buscar a tiempo nos da la opción a nosotros de poderte entonces a ti darte un poquito más de calidad de vida, alargarte un poco más el tiempo con tu familia, y además de eso, para que te disfrutes el poco tiempo que quizás la vida te esté regalando, lo disfrutes a plácido, la disfrutes bien, con un buen bienestar. Porque creo que lo más lamentable es no encontrar. Así mismo es. Pero encontrar a tiempo sería una respuesta, digamos, inmediata, que le permitiría la cura o incluso enlentecer un padecimiento que le permitiría después vivir más tiempo, doctora. ¿Y qué cree sobre la utilidad el aporte que todavía pueden hacer los adultos mayores, y que muchas veces son limitados esos aportes por la propia familia, por las personas afectivas? Yo creo que incluso el sentirse útil, aportador, puede facilitar que desde el punto de vista inmunológico estemos más preparados, anímicos, espiritualmente hablando. Cuando trabajamos con la familia siempre ponemos ejemplos fundamentales, que hasta dónde te fue útil y por qué ahora no te es útil, y cómo vemos la familia al adulto mayor. Hay muchas familias que ven al adulto mayor como la persona frágil, como la persona que se expone, que es vulnerable, que se puede caer, que puede incluso sufrir algún accidente, o en el camino, trayectoria hacia una tarea que le hayas dado, puede sufrir algún tipo de complicación de su propia enfermedad de base por las olas de calor, por las deshidrataciones que pueden estar asociadas a las complicaciones del adulto mayor. Y cuando vemos este tipo de familias sobreprotectoras del adulto mayor, que de cierta manera tratan de ponerlo en una urna, dentro de una urnita de cristal o una burbuja, casi siempre hablamos con ellos que no es darle tareas que de cierta manera no puedan cumplir, o que puede ser el riesgo de cumplirlas, puedan padecer algún tipo de complicación o accidente, sino darle tareas que sean fáciles de cumplir y que se siga sintiendo esa persona útil que en algún momento también lo fue. Ahora, ¿qué tenemos que corregir en nuestras familias? Es hasta dónde son capaces de limitar a nuestros adultos mayores, y hasta dónde son capaces de nuestros adultos mayores limitarse, porque a veces hasta el mismo adulto mayor se limita, porque se cree que ya de cierta manera yo llegué hasta aquí, ya no me pueden dar más tareas que incluyan quizás pensamiento, que incluyan quizás organización o incluso formación. Entonces, de cierta manera trabajamos con el adulto mayor desde el individuo, con la familia y por supuesto la comunidad. Pero no es difícil, es muy fácil darle tareas a nuestros adultos mayores fáciles de cumplir sin ponerlo en riesgo, y de cierta manera sigue siendo la célula fundamental de la familia. Doctora, un nuevo reposo en el tema. Creo que corresponde hacer el corte y de inmediato regresamos para retomar este asunto que estimula desde los entornos comunales, desde la familia, porque no son pocos los adultos mayores que hoy conviven en sociedad y a los que debemos atender. Hacemos el corte, ya regresamos. Y ya es momento de regresar. Abrimos el tercer segmento del programa, doctora. Tercera edad, adultos mayores. Estoy pensando en la nutrición. Estoy pensando en los ejercicios físicos, ¿verdad? Estoy pensando en la disciplina ante la medicación, porque hay padecimientos que hay que controlar, que son crónicos. ¿Qué nos dice la doctora al respecto? ¿Cuánto de sabiduría pueden ellos aportar y cuánto de disciplina también para robarle más tiempo a la vida? Así mismo.
Aplicar los cambios y modos de estilo de vida en uno mismo, háblese del adulto mayor, y nosotros incorporarlo desde el punto de vista familia, es difícil, porque por lo general casi siempre el adulto mayor tiende a sedentarse, a sentarse, a limitarse del ejercicio físico por el hecho y el riesgo de enfermarse o de accidentarse. Y yo siempre le aconsejo que hacer el ejercicio físico no significa que te vas a lastimar, sino de cierta manera puedes evitar lastimarte haciendo ejercicio físico. Puedes ayudarte a evitar un accidente haciendo ejercicio físico. Lo que tienes que saber, cuáles son los ejercicios físicos que tu cuerpo recibe y cuáles son los ejercicios físicos que te aportan. Por eso, por lo general, casi siempre lo unimos a círculos de interés o lo unimos a círculos de abuelos donde existen profesionales de deporte, de lo que es el INDER, que nos apoyan mucho en el tema de la salud con el adulto mayor, con el trabajo con el adulto mayor. Ahí no solamente le vamos a incorporar ejercicios que apoyen las enfermedades de base para evitar sus complicaciones como el asma bronquial, la hipertensión y las cardiopatías, sino de cierta manera cómo puede tu músculo no lesionarse y si se lesiona, generar lo antes posible al alivio o por lo menos a la curación. Y esta es una de las cosas que siempre se le dice al adulto mayor. Usted debe practicar ejercicio físico, de hecho está casi en un guión en las indicaciones, practica ejercicio físico. Lo que nos falta escribir es cómo practicar el ejercicio físico y cuáles son los ejercicios físicos que realmente usted, por ser un adulto mayor, debe hacer para evitar daños y mejorar, por supuesto, su calidad de vida. Y asociados, por supuesto, a la nutrición, no puede faltar una alimentación saludable, que casi siempre lo manejamos con el tema de la familia, que es lo más saludable para el adulto mayor, porque estamos hablando que su organismo se enlentece, incluyendo su digestión. Por lo que las grandes comidas copiosas de grasa o las grandes comidas copiosas de carbohidratos, de proteína, de cierta manera le cuesta trabajo al adulto mayor consumir. Y casi siempre vas a ver al adulto mayor que va más a las comidas fáciles, a las comidas que a veces decimos, ¿por qué comes tanta comida chatarra? Es que vamos a las comidas que cuando vamos a servir en la mesa nos damos cuenta que está bien, para la mesa, para los familiares, los comensales está muy bien, pero para el adulto mayor no está bien. Quiere decir que tenemos que trabajar también desde la familia a la hora de servir la mesa. ¿Cuál es la comida que vamos a poner en la mesa que nuestro adulto mayor que se va a sentar a la mesa como cabecera puede o no puede ingerir? No es que le vamos a limitar, que usted no se puede comer su proteína o su carbohidrato o su postre, pero sí de cierta manera convertir la mesa en realmente algo saludable, algo vistoso, y que nuestro adulto mayor no se siente ilimitado a no poder ingerir algún tipo de alimento, sino crear un ambiente saludable a la hora de alimentarse, pero por supuesto nutricional y con aportes al adulto mayor y al adolescente y al joven, pero el aporte al adulto mayor. Ahí vamos a la nutrición. Y entre lo farmacológico, por lo general, ellos son muy organizados con el tema de uso farmacológico, de hecho, a veces excesivamente organizados con el uso a veces de medicamentos que no necesitan y lo tienen en su stock farmacológico por el hecho de quizás me pueda hacer falta en algún momento, háblese de los ansiolíticos, que es por lo que más luchamos nosotros médicos de familia con el adulto mayor. El diazepam, el alprazolam, el clorazepam, el meprobamato, que de cierta manera crean una dependencia y una adicción a estos fármacos para el tema de dormir, para bajar la ansiedad, para bajar el estrés. Entonces, manejar desde ahí, desde el adulto mayor, el uso de los fármacos por la edad y por el envejecimiento, realmente es una competencia diaria del médico de la familia con el adulto mayor. Porque es real, el adulto mayor a veces lo convierte en su ABC, además del enalapril, además de la hidro, de la aspirina, a veces de las enfermedades de base, tiene que estar en su orden farmacológico el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, porque es lo que necesito para dormir. Modificar eso cuesta porque toda una vida lo han hecho, pero lo podemos hacer a través, por supuesto, de la medicina natural y tradicional, que sabes que soy defensora de la medicina natural y tradicional, a través de la familia, usando la medicina natural hacia toda la familia. No solamente al adulto mayor darle el té, vamos a tomárnoslos todos. Si vamos a hacer un té para por la noche, pues nos tomamos todos el té. Si vamos a hacer algún tipo de jugo de alguna fruta natural o simplemente un jugo de pepino o un jugo de melón o un jugo de la salvia con un poquito de jengibre, nos los tomamos todos. Pero no convertir solamente el té para el adulto mayor porque usted lo necesita para sustituir el diazepam. Nos los tomamos todos porque todos en la familia de cierta manera necesitamos un espacio para unirnos, para hablar, para conversar y para compartir. Y un té siempre es bueno. Hablaba de la falta de sueño, doctora. Sí. Y quiero que se refiera a la importancia, al valor que se le concede al descanso en el adulto mayor. Siempre es importante el descanso, por las razones que hemos expuesto, incluso en otras emisiones de Consejos Sanos. Pero en la tercera edad, ¿cuán reparador
para esa persona de 80 años es el descanso placentero, realmente que se disfruta de principio a fin, porque testimonios sobran de que los abuelos dicen: he perdido el sueño, me despierto a las 3 de la madrugada, no puedo dormir hasta las 8. ¿Qué pasa con el descanso y la tercera edad? A ver, cuando hablamos del sueño, obviamente nosotros siempre hablamos del sueño reparador. Usted repara lo que supuestamente en el día usted gastó, usted rompió, usted dañó. Cuando llegamos a la noche, estamos hablando de un adulto mayor que de cierta manera no va a tener nunca el mismo gasto energético, no va a tener nunca el mismo soporte físico que tenía cuando tenía 40 o 50 años, por lo que su reparación de sueño no va a ser la misma que tenía o que tienes tú o que tiene un niño, que tiene un adolescente en el domicilio. No va a ser así. Por lo general, casi siempre vemos al adulto mayor que con 4, con 5 horas de sueño es suficiente para sentirse de cierta manera complacido de su sueño, por lo que no debemos competir con que el adulto mayor duerma 8 horas, 9 horas ni 10 horas. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene un gasto de cierta manera competitivo para reparar. ¿Qué necesita? Sí, esas 4 o 5 horas lo duerma bien, lo duerma tranquilo, sin ningún tipo de disociación y mucho menos de ruido, de molestias, de despertares incómodos, porque a veces lo ponen a dormir con un niño o a veces comparte la habitación con otra persona que de cierta manera se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que levantarse, porque tiene que, o llega tarde. Háblese del adolescente de los fines de semana. Entonces tratemos de que esas 4 o 5 horas que el adulto mayor necesita para repararse sean lo más cómodas y lo más satisfactorias para el adulto mayor. Definitivamente, doctora, hay que acudir a los afectos y a las ciencias para garantizarle vida al adulto mayor. Y es importante que eso lo asuma el propio adulto mayor conscientemente y responsablemente. Así doctora. mismo es. El adulto mayor y la familia. Porque vemos al individuo con todo el deseo de responder a su edad y de salir adelante a pesar de todas sus limitaciones. Pero vemos una familia o sobreprotectora o demasiado despreocupada. Entonces tenemos que trabajar con la familia desde el individuo, unirlos y sacar solamente el proyecto de vida que nosotros queremos en cada una de las familias. Una familia saludable y que brinde y proyecte salud. Nos quedamos con todas estas hermosas ideas, doctora, al cierre del programa. Gracias por estar con nosotros. Un placer. La gratitud, claro que sí, también para nuestro público que nos sigue cada semana. Nos encontramos dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro consejo sano.